Pantea, porque ayer se anunció, ojo, que el Ministerio de Defensa busca cerrar 40 bases militares en la zona del Brain. Esto llamó mucho la atención, en realidad. Estamos con Pedro Yaranga, experto en temas de narcoterrorismo. ¿Cómo está, señor Yaranga? Buenas tardes. ¿Cómo estoy? ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Bueno, quería empezar con este tema porque ha pasado pues con todo lo que tenemos en el país muy desapercibido, pero el ministro de Defensa anunció que se busca cerrar 40 bases militares en el Braem. Y a ver, que yo tenga entendido, la situación del narcoterrorismo en el Braem no se ha solucionado. ¿Una medida de este tipo es prudente o a qué responde? Ese es un despropósito, Omar, y es una muestra que este gobierno no tiene ningún plan para afrontar cosas como esa, ¿no? Temas de seguridad del Braem. Y creo que desconocen totalmente la realidad en el país. Cada sector, o sea, cada ministerio trabaja a su manera. No hay ninguna articulación, menos hay articulación con los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Igualmente el mismo ministro ha anunciado de que de los quispe palominos solamente queda uno y que el resto ya fueron aniquilados y que por lo tanto ya no hay ningún peligro. Obviamente que existe uno, pero ese uno es el que comanda y tras él por lo menos estamos hablando de más de 300 personas armadas y especializadas en hacer emboscadas como lo hacen desde hace más de 40 años. Entonces, en esas condiciones, simplemente replegar las bases antisubversivas simplemente dejaría pues a su libre albedrío a todas las comunidades campesinas, productoras y todo, sin ninguna seguridad. Una medida de este tipo, a ver, yo me pongo a imaginar como cualquier ciudadano, desactivar 40 bases militares en el Braem, ¿es una medida que favorece a los narcotraficantes? Es una medida que favorece a los narcotraficantes, pero también es una medida que favorece a los remanentes del terrorismo. Y ambos a veces tienen algunas alianzas solamente en el lugar donde perfectamente controlan y se abastecen también de droga. Tal como Sendero Luminoso históricamente lo ha hecho desde el año 82. Entonces, eso es lo que hacen también los remanentes. Y eso simplemente es favorecer al narcotráfico y al terrorismo. Ahora, permítame cambiar un poco de tema, pero todo esto tiene que ver, como experto en temas de narcoterrorismo, queríamos saber su opinión sobre las fuertes acusaciones que hoy el ex vicepresidente Luis Gianpietri lanzó sobre el congresista Guillermo Bermejo. Lo acusó de haber intentado en el 2008 asesinar incluso al presidente Alan García Pérez. ¿Cómo se puede tomar una información de este tipo? Incluso mostró o hizo público algunos atestados policiales de la época. Me parece que en el 2006 por primera vez es capturado el señor Bermejo por la policía especializada en Ayacucho. Obviamente que ahí se le encontró documentos entre sus pertenencias y parece que entre esos documentos habían algunos planos, pero también fue dinamita y no sé cómo él habría justificar esas tenencias aparte de otros documentos. Después, entonces parece que en el Ministerio Público esas cosas no se ha podido corroborar porque de lo contrario se hubiera formalizado la denuncia correspondiente, pero probablemente el almirante Gianpietri tenga sus documentos. Yo no he visto, pero sí he tenido referencias pasajeras del atestado. A ver, señor Yaranga, para que nos dé más detalles, ¿no? ¿Qué referencias ha tenido usted del atestado? Pero por favor nos contesta después de escuchar los titulares. 1:35 de la tarde, estamos conversando con Pedro Yaranga, experto en temas de narcoterrorismo. Y queda una pregunta pendiente, señor Yaranga, en relación a esto, pues que se convirtió el día de hoy en un escándalo, la acusación del ex vicepresidente Luis Gianpietri contra el congresista Guillermo Bermejo. Él lo acusa de alguna manera de haber intentado incluso asesinar al expresidente Alan García y ha mostrado un atestado policial. Pero usted mencionaba que conocía detalles de ese atestado. ¿Cuáles son esos detalles? No todos los detalles, Omar, pero algunas sí, porque el documento era pues voluminoso
Y no se me admitió pues en esa oportunidad de tener toda la documentación, ¿no? Pero entre otras cosas se decía de que a él se le había encontrado con documentos, no he tenido acceso a los documentos que eran bastante comprometedores, decían que habían reglajes incluso a ciertas personalidades, croquis de lugares, fue dinamita, no sé en qué cantidad. Y luego conversé con el policía que investigó al señor Bermejo. Entonces él me supo indicar de que incluso existe un vídeo de más de 1 hora de interrogación al señor Bermejo, donde él admite varias cosas. Eso serían, según el policía, las primeras relaciones que tendría el señor Bermejo con los Quispe Palomino. Entonces, parte de esas cosas, según el policía, admite. Y supongo que ese vídeo existe hasta ahora, ¿no? Pero está en el sistema VHS. Bueno, y le detalló qué tipo de acusaciones o qué es lo que admite en concreto el congresista Bermejo. En concreto no, pero así en generalidades sí. No tomé mucha importancia porque a lo mejor hubiera podido acceder, ¿no?, al vídeo, pero no fue así. Pero supongo que hasta ahora esté en algún archivo ese vídeo. Perfecto. Y permítame cambiar de tema también, señor Yaranga, porque esta semana el jefe de la DIRCOTE, entiendo, hizo público que usted fue amenazado de muerte. ¿Puede explicar en qué situación, cómo ocurre esto? ¿Es producto de sus investigaciones en torno al narcoterrorismo? Efectivamente, es resultado de las investigaciones. Saben que ellos perfectamente de que yo les conozco bastante por dentro, con ciertos detalles, y que estoy a punto de sacar una colección como parte de la entrega por el Bicentenario del país, probablemente este año, ¿no? Y que sería, pues no son amenazas, sino directamente enviaron sicarios. Normalmente ellos lo que hacen es los asesinatos selectivos en las comunidades campesinas, que son ya cientos asesinados, pero luego también ampliaron los asesinatos selectivos en la ciudad. Pero todos sabemos que ellos no están en condiciones de hacer ese tipo de acciones en las ciudades, porque ellos son muy diestros, pero en el monte, no en la ciudad. Y para hacer esos trabajos en las ciudades, ellos lo que hicieron es preparar a sicarios a sueldo. Asesinaron, esos sicarios asesinaron a un informante de la policía en Satipo y luego en Pichari. Por suerte, en el camino, esos sicarios fueron capturados por la policía especializada, ¿no? Uno de ellos fue liberado y ha continuado contactándose con la denominada camarada Vilma, ¿no? Después, obviamente, que también ha hecho un trabajo importante la policía, y luego se supo pues que efectivamente entre las presuntas víctimas estaré yo, está este informante Sacha y también Rubén Es decir, Vargas, ¿no? para que quede bastante claro, señor Yaranga, los remanentes de Sendero Luminoso tenían como objetivo asesinarlo a usted. Así es, pero no ellos directamente, sino contratando sicarios, y los sicarios ya han venido en más de 3 oportunidades. Son sicarios, uno de Satipo y otro contratado, ¿no? Y ahora, a quienes les pagaban como 10,000 soles, creo que por semana. Wow. Solo para cerrar, nos gana el tiempo, lamentablemente. ¿Qué opina o cuánta fuerza puede tener esta denuncia que hizo el propio jefe de la Dirección contra el Terrorismo? Él solicitó, dijo, la detención preliminar de Vladimir Cerrón por sus presuntos vínculos con el terrorismo. Efectivamente, esos documentos existen testimonios de la relación desde Perú Libertario, porque Perú Libre anteriormente se denominaba como Perú Libertario. Y los detalles de la investigación es que hay indicios de que ha ingresado algunos emisarios del señor Vladimir Cerrón hacia los campamentos de los Quispe Palomino. Y obviamente que también tiene otro tipo de testimonio pues en la dirección especializada en la DIRCOTE. A eso se ha referido el general. Pero usted, señor Yaranga, ¿tiene información adicional sobre esos presuntos vínculos entre Vladimir Cerrón, líder del partido, con mucha influencia en Palacio, y grupos terroristas?
Uno de ellos es Alex Pimentel. Alex Pimentel era el trabajador muy cercano al señor Vladimir Cerrón cuando él era gobernador regional de Junín. Y él luego ingresa al Braem, sale, creo que vuelve a ingresar 2 veces, la policía hace el seguimiento, luego la captura. Y en su computadora personal de él encuentran una serie de pruebas. Y él también ha testificado algunas cosas. Lamentablemente en el camino el Poder Judicial lo liberó, pero cuando sale la orden de recaptura el señor ya no estaba. Luego se informó que nuevamente había ingresado al campamento de los Quispe Palomino, de los remanentes. Posteriormente, después de un par de años, nos enteramos que lo habían asesinado los mismos terroristas, probablemente a solicitud de terceras personas. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Yaranga, por esta entrevista. Pedro Yaranga, experto en temas de narcoterrorismo. Así están las cosas. 1:42 de la tarde, vamos con la información económica con nuestra compañera Valeria Fuertes. Pero antes,